Ya llegaron los aires de septiembre y con ello las festividades patrias que en nuestro país siempre son varios días. Algunos se disponen a viajar y otros disfrutan del descanso festivo. Se trata de feriados irrenunciables en nuestro país. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que trabajan? ¿Puede un empleador obligar a trabajar a sus funcionarios en fiestas patrias? En caso de hacerlo, ¿cuáles son las sanciones? Si existiera además un acuerdo entre empleador y trabajador de cumplir con las labores en los días feriados de fiestas patrias, ¿cuál es el pago que debe existir? ¿Corresponden horas extraordinarias o el pago de una jornada completa con doble valor? Parte de las interrogantes que tienen muchos chilenos por estos días a puertas de una nueva celebración patria en nuestro país, donde también muchos deben trabajar. Junto a nuestra abogada Ana Rojas estaremos desmenuzando los detalles que dice la ley al respecto. También conoceremos quiénes pueden optar por un aguinaldo en fiestas patrias y si es que los empresarios están obligados a entregarlo a sus trabajadores. Es importante saber qué dice el Código del Trabajo al respecto del funcionamiento también de ciertas empresas y qué negocios no pueden funcionar durante estas festividades. Siempre es importante saber cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestras obligaciones. Sus consultas ya las puede hacer a nuestra abogada a través de nuestras líneas telefónicas en una conversación obligada antes de iniciar las celebraciones. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. ¡Eja! Hoy nosotros estamos súper prendidas, ¿eh? Ya tenemos todo planificado para el 18, ¿no? Esto debiera ser chicha, dice la Anita. Anita, cuéntenos, ¿me pueden obligar a trabajar en fiestas patrias? La pregunta, sí, en términos genéricos, no, pero aquí hay que distinguir y hay muchas excepciones. O sea, la regla general para el comercio es no, pero sí hay muchas excepciones, ¿ya?, que dicen relación con el sector del entretenimiento, los clubes, los casinos, los restaurantes, los centros de diversión legalmente autorizados, los negocios que expenden o atienden al cliente con el consumo dentro del mismo local, por ejemplo las pastelerías, las cafeterías, donde no es que vendan un producto en mesón, sino que tienen sus sillas, sus mesas y dentro se consume. Todas estas personas están autorizadas para trabajar el 18. Así que hay que partir de la base que hay feriados aquí que son renunciables y otros que son irrenunciables. ¿Y cuál es la diferencia para ambas? Es que en el feriado irrenunciable la regla general es que no pueden trabajar la gente del comercio, con excepción de este conjunto de personas que dicen relación más con la atención del cliente, con el consumo, con la diversión, con el tema del comestible y además las estaciones de servicio de combustible, la farmacia y además la farmacia de turno. Estas personas se les permite, porque aquí no es que te obligan, se les permite trabajar, porque la regla general es que no puede trabajar la gente del comercio y por eso no se puede abrir. Y el feriado parte del día 17 a las 9 de la noche y termina entonces el día 20 a las 6 de la mañana. Por eso que los supermercados el día anterior empiezan a cerrar a las 6 de la tarde, porque sí o sí no tiene que haber nadie en el local a las 9 de la noche. Ahora, las multas a las que están sometidas las empresas... Bueno, son las sanciones que se arriesgan. Las sanciones son millonarias, y sobre todo si hay reincidencia. Por eso que es importante el cumplir con esta normativa, porque la esencia, en el fondo, la idea primaria de esta normativa es entregarle la posibilidad a las personas que laboran en el comercio, en el retail, en el día a día, también la posibilidad de celebrar en forma tranquila estas festividades e incluso tener posibilidades de tener tiempo para comprar el día anterior. Entonces, por eso es que se les solicita a los empleadores cierta flexibilidad. Sí, bueno, generalmente el día 17 la gran mayoría de las empresas terminan al mediodía, ¿cierto? Y ahí pasa un poco por tu parte, la parte social, la parte de compartir... Bueno, yo creo que acá, considerando que estos feriados el año pasado y este año son un poco más extensos porque corresponden a un fin de semana, no solamente el compartir, porque yo creo que siempre es bueno celebrar, en este caso el aniversario patrio,
pero además ser súper responsable. O sea, nosotros sabemos que la accidentabilidad por consumo, por ejemplo, de alcohol Es muchísima, es es muy alta, sobre todo en población joven. Eso está asociado no solamente a que pueden haber causas fatales, sino que además en los jóvenes problemas posteriores que generan discapacidades u otras situaciones que afectan la vida y la integridad de las personas. Entonces, está bien celebrar por una parte, pero yo creo que todo con una cuota importante de responsabilidad y no abusar de conductas que sean nocivas y excesivas. Así es, bueno, los terremotos son una de las causas más grandes en esta fiesta, pero es importante, tal como dice María Inés, de ser prudente, de ser respetuoso con el que va al lado, porque a lo mejor tú vas a exponer a la persona que no tiene ni pito que tocar y que va tranquilito por su lado, ¿cierto? Sin ni un copete, sin nada. Y cuántas veces lo hemos visto en nuestra ciudad, víctimas que son totalmente causales de estos tipos que andan curados manejando, o sea, irresponsablemente. Recordarles la presunción que empezó a regir a principios del mes de julio con respecto a una vez producido un choque, el hecho de abandonar un auto se presume que estás manejando con estado de ebriedad, así que es una situación importante que hay que tener en consideración porque la ley ya se agravó, las penas están más altas, no se olviden que esta es una ciudad absolutamente minera, industrial, que la licencia de conducir, más allá de ser algo de una utilidad turística o social, es el medio de trabajo de muchas personas. Así es. Entonces, la licencia de conducir no es un simple medio de transporte, aquí es la fórmula o la fuente de ingreso de una familia completa y es por eso que tienen que tomar conciencia que un choque, más allá de las víctimas, más allá de a lo mejor las multas, más allá de la condena, ojo, se quedan sin licencia para toda la vida. Claro, y si trabajan, y si trabajas, si eres conductor, si están eres operador, claro. Te vas a quedar sin fuente de trabajo. ¿Las sanciones cambian de acuerdo al número de trabajadores, Anita? Claro, es que las sanciones y las multas van de acuerdo por UTM a la cantidad de trabajadores a las cuales se les respetó este feriado irrenunciable, ¿ya? Y es por eso que muchas veces uno reclama, claro, en contra de los supermercados, las grandes tiendas, porque versus, por ejemplo, ¿a quién le pesa más esto? A los locales pequeños tienen 1 o 2 trabajadores, la multa para ellos es importante y dice relación con el proceso de venta, pero para los grandes retail muchas veces hasta irrespetan este proceso porque el número de ventas o el flujo de venta de esos días es mayor incluso a las multas. Entonces aquí es un llamado a el comercio a tener conciencia. Ojo, que el concepto de feriado irrenunciable no se aplica para los locales comerciales que son atendidos por sus propios dueños. Esos pueden estar abiertos, por lo tanto, no entran aquí los bazares, los minimarkets o las panaderías, las fruterías, o cualquier tipo de negocio patente, local, claro, que sean atendidos por sus propios dueños, porque si además de sus dueños atienden 2 o 3 dependientes, esos dependientes tendrán que tener como corresponde su 18 y 19 de septiembre, pero sin perjuicio ese local puede abrir, pero tiene que ser atendido por sus propios dueños. Ahora, si a mí me interesa ganar unas luquitas más, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo, yo como funcionario estoy de acuerdo contigo, claro, voluntariamente. Que sí, voluntariamente trabajar. Esa es la diferencia entre un feriado renunciable y uno irrenunciable. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tratándose de estos locales que no se exceptúan, o sea, tratándose de un local que no sea de comida, que no sea un pub, no sea un cabaret, no sean juegos legalmente autorizados, estos derechos laborales se originan con el fin de no darle la posibilidad al trabajador de querer renunciar a estos derechos, para no someterlo a la presión quizás del empleador de obligarlo a instarlos a través de grandes prestaciones pecuniarias. O sea, le pago un gran bono si me trabaja un 18 o un 19. Y por eso la normativa es tan tajante y me dice, estos locales no deben abrir. Y si van a abrir, que sean atendidos por su propio dueño. En el caso de estos bazares, estos minimarkets. En el caso, por lo tanto, no podría bajo ningún término trabajar dependientes esos días. Sin perjuicio que tú puedes y quieres ganarte un par de lucas, claro, anda a trabajar, pero en los locales que está permitido que trabajen dependientes, que son los que mayormente nombré. ¿Y cómo se pagan adicionalmente? Como horas extraordinarias, a un 50% adicional. ¿Cuál es la diferencia o por qué la gente tiene
y que incluso en algún momento estuvimos estudiando toda esta semana el tema porque está como a nivel de nebulosa social el creer que se paga al 100, al 150 y lo hemos conversado porque hay muchos convenios colectivos que vienen asociados con estos pagos ordinarios. Claro. Ya, o sea, estos pagos extraordinarios. Pero la normativa se circunscribe al artículo 38 del Código Laboral que te dice que en el caso de feriados y festivos se pagarán con un recargo adicional del 50%. No existiendo normativa especial para estos días laborales adicionales, se pagarán como horas extraordinarias, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la otra excepción o la gran duda que tiene la gente? Es para los turnos, porque esto es para, la limitación es para el comercio, no así para la industria o la minería, porque ellos trabajan bajo sistema de jornadas excepcionales. La Ahí parte de tenemos salud también. el sistema público. Claro. Ese sistema público. Ese sistema público, y ahí María Inés nos va a ilustrar el tema. Pero en el caso de las faenas, de la minería, de las empresas que prestan servicios permanentes, continuos, que no pueden paralizar sus obras por las necesidades, por la envergadura, por la importancia que tienen para la región, Están por contrato. ellos están por contrato bajo ese sistema y les caen, o sea, y les van a caber dentro de ese turno 18 de septiembre, 25 de diciembre y ellos están obligados a trabajar, ¿ya? Pero a ellos se les recompensará adicionalmente pagándoles horas extraordinarias, porque normalmente a estas personas que incluyen los días feriados entran parte de su turno, pero por estos feriados adicionales se les paga un porcentaje adicional. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que generalmente hay convenios colectivos o acuerdos entre trabajadores o contratos colectivos en que por estos días laborales trabajados, entendiendo el gravamen o el peso que significa psicológicamente que un trabajador labore cuando todo el mundo está celebrando, es que se generan estos pactos de bono de 18 de septiembre o compensación de día festivo o aguinaldo especial. En el fondo le denominan un término y le dan un adicional y lo pagan muchas veces al 150, al 200% o un bono especial específico por este día laboral. Pero la normativa lo circunscribe al pago de horas extraordinarias y hay que ser tajante en señalarlo porque incluso fue un tema de conversación en la oficina de dudas cómo se calculaba y cómo se pagaba efectivamente, pero lo conversamos con distintos funcionarios y todos llegamos en tribunales en la inspección y llegamos a la misma respuesta. No habiendo normativa, tenemos que circunscribirnos, si es que no hay un convenio colectivo, no hay un acuerdo en el contrato individual de trabajo, al pago de la hora extraordinaria que va con un recargo de un 50%. Ahora me quedó la duda. Si yo soy cuñada, ¿cierto? Y quiero trabajar. Y yo digo, no, yo soy cuñada del dueño del negocio. Tengo que certificar que realmente, legalmente soy cuñada. Que es la norma Son los dice propios dueños. atendido por sus propios dueños. Y en la boleta, o sea, si tú te das cuenta, en la boleta La de razón venta, social, en la razón social, Sale el tiene un nombre. representante Claro. legal. O si es una persona natural, tendrá que ser la persona natural. Si es un minimar que, por ejemplo, IRL, será la dueña de la IRL, la representante legal o la que utiliza la razón social. Y es por eso que aquí la idea, o sea, si nos vamos a la letra chica, hay un conjunto de cosas que podríamos y estar dentro del margen de la legalidad. Pero aquí no se trata de violar la normativa, sino ver esta normativa en sentido inverso. Es cumplirla lo más posible a fin de darle la mayor calidad y condiciones para estos trabajadores. Si son 2 días y 2 días que es importante pasarlo en familia, disfrutarlo. O sea, créanme que el estado de ánimo de los trabajadores laborando en faena, laborando acá el 18 y el 19, se ganan buenas lucas, es efectivo. O sea, trabajar en un restaurante, trabajar en una tienda, trabajar en un casino, se ganan buenas lucas. Pero también ellos tienen familias por detrás, tienen hijos, tienen maridos que van a vivir un asado sin su mamá, sin su papá. Entonces, podemos trabajar al margen, hay un conjunto de resquicios legales, pero no creo que la normativa haya sido hecha para violarla. La idea siempre es ser proteccionista con el trabajador. No pesquen a María Nancy, no tomen en cuenta sus consejos. Y, por favor, cumplan. Es que, oye, si uno va a la realidad, o sea, yo recuerdo cuando yo vivía en el sur, generalmente en estas fechas los negocios que estaban cerca de la casa de uno, ¿cierto? Era el negocio del barrio y donde vivía a lo mejor la suegra, entonces atendían todo. Sus propios dueños. Claro. Sus propios- es que ese es el concepto, o sea, y si nos vamos al sentido genérico, ¿quiénes podrían ser sus dueños? Aquellos que no ganan remuneración por atender, que en el fondo, ¿qué es lo que ganan las utilidades que produzca el negocio? Si nos vamos a un sentido muy genérico de la palabra. Claro, porque en el caso, por ejemplo, que daba la Nancy, ella decía, si yo soy cuñada, mi cuñado tiene un negocio, ella no tiene un contrato de trabajo, no hay un vínculo laboral. No. Entonces ella va a trabajar voluntariamente, les va a colaborar, pero no hay un vínculo laboral.
Claro, pero, o sea, y en este sentido, porque si no, o sea, la semana pasada vino el Ceremi de trabajo, me van a tirar las orejas si digo lo contrario. La idea de esta normativa es que, o sea, la menor cantidad de locales comerciales tengan apertura y si van a hacer que sean atendidos por el sacrificio de aquellos que reciben la rentabilidad y la utilidad de esa empresa. Sí. Pero que no venga un externo a trabajar esos días porque la idea es que ojalá todos puedan celebrar y que sean los mínimos los que tengan que trabajar esos días festivos.